Hola a todos. Continuando con el curso de animación tipográfica, les enseñaré otras técnicas de animación para intros o presentaciones. Sin más que decir, comencemos. Esta animación tiene un efecto de corte, por lo que es conocido como efecto corte ninja, el cual puede ser usado en texto como en imágenes. Comenzaré creando una composición con control N, y la nombraré corte ninja, y lo colocaré en la carpeta de comps, y en la carpeta footage, con control I importaré este video, el cual lo arrastraré a la línea de tiempo. Este me servirá como fondo, así que presionando la tecla Enter lo renombraré y bloquearé a su capa. Luego con la herramienta texto escribiré Fitotec. Presionando la tecla S lo escalaré y con los paneles Alinear y Move Anchor Point centraré al texto y a su punto de anclaje. A continuación presionaré Alt-Shift-P para crear un keyframe de posición. Y con Shift y avanzar página avanzaré 10 frames. Y allí arrastraré a este keyframe. Y al comienzo lo moveré fuera de la pantalla, para que tenga una animación de entrada. Luego seleccionaré a los keyframes, y con F9 tendrán un suavizado de aceleración. Luego con el editor de gráficos lo modificaré para que entre rápido y vaya desacelerando. Y casi al llegar a la posición final, crearé otro keyframe con Alt-Shift-P. A este segundo keyframe lo acercaré al primero, y en su capa activaré el desenfoque de movimiento. Si no ven estas opciones, presionando F4 se activarán. Hecho esto, manteniendo la capa seleccionada, con la herramienta pluma dibujaré un triángulo, donde será el corte, y presionaré Control D para duplicar la capa. Y a esta copia la renombraré presionando la tecla Enter a corte. Luego en las propiedades de la primera capa, dentro de máscaras, activaré el recuadro de invertido, para que las dos capas formen al texto completo. Ahora en el panel efectos buscaré CC Pixel Poly y lo arrastraré a la capa corte. Este efecto crea una animación de despedazado en el texto, pero para que empiece en el segundo 1 y no desde el comienzo, en las propiedades de efecto cambiaré el Start Time a 1. Ahora para crear la línea de corte, deseleccionaré las capas con F2 y trazaré una línea a la que podemos cambiar de color y grosor según nuestro gusto. Con selección lo ubicaré en la intersección del corte, y en sus propiedades de capa le agregaré una animación de recortar trazados. Ahora crearé un keyframe dentro de las propiedades de recortar trazado en fin, y lo cambiaré a 0%. Y unos frames adelante lo cambiaré a 100%. También crearé unos keyframes de 0 a 100 en inicio, que estén desfasados de los primeros keyframes. Luego seleccionaré a los keyframes y presionaré F9 para el suavizado. Y con el editor de gráficos le daré una aceleración al comienzo con desaceleración al final. Hecho esto, presionaré 2 veces U para ver los keyframes y recortaré la capa en la línea de tiempo para que encaje con los keyframes. Lo podemos hacer con Alt y los corchetes, o reduciendo la capa. Finalmente la moveré para que encaje con la animación. Y colocaré el cabezal hasta donde quiero que dure el entorno de trabajo, y presionaré la tecla N. Debido al tipo de fuente, mi texto no encaja perfecto y se nota una línea en la intersección. Para solucionarlo, duplicaré la capa Fitotec y la nombraré Fitotec Full y le cambiaré el color de capa para organizar mi composición. Luego ubicaré el cabezal donde la animación empieza y con Alt y corchete cortaré a la capa. Luego con Control seleccionaré las otras dos capas de texto y las reduciré para que empiecen justo donde termina la capa full. Así ya estaría solucionada la separación entre el texto. Esta técnica consiste en crear una animación de transición entre cambio de color de un texto.
Para comenzar crearé una nueva composición y arrastraré el video como fondo. Luego con texto escribiré Fitotec Cursos y con el panel Carácter reduciré el entrelínea para que el curso quede por debajo y muy cerca de Fitotec. Y con el panel Alinear lo centraré y con Move Anchor Point centraré al punto de anclaje. Ahora dentro de las propiedades de capa le agregaré una animación de opacidad y crearé un keyframe en el selector de rango que empiece en 0 y unos frames adelante llega a 100. Luego, dentro de avanzado cambiaré basado en a palabras y crearé un keyframe de inicio en 0% y unos frames adelante lo cambiaré a 100%. Luego presionaré la tecla U para ver los keyframes. Ahora para la animación de color buscaré en el panel Efectos, Relleno, y lo arrastraré a la capa de texto, y crearé un keyframe en color, y elegiré un color de inicio. Unos frames más adelante lo volveré a cambiar de color, y unos frames más lo volveré a cambiar de color. Así se creará una barra de color donde se verán las transiciones de color. A estos keyframes le agregaré un suavizado con F9. Y así ya estará terminada esta técnica. Esta técnica consiste en animar letras con una transición de color. Comenzaré creando una nueva composición y arrastrando un video para el fondo. Luego con la herramienta texto escribiré Fitotunes y modificaré el entrelínea. Y con los paneles Alinear y Move Anchor Point centraré al texto y al punto de anclaje. Y presionando la tecla S lo agrandaré un poco. Hecho esto, en las propiedades de capa le agregaré una animación de espacio entre caracteres. Y en nivel de espacio colocaré 153. Este es el parámetro que modifica la separación de las letras. Y crearé un keyframe en inicio en 0%. Y otro keyframe más adelante en 100. Ahora teniendo seleccionada la capa, le agregaré una animación de color de relleno en RGB. Y crearé un keyframe en color de relleno. Y lo cambiaré de color. Y unos frames más adelante crearé otro keyframe con otro color. Para que durante la animación de las letras todo el texto cambie de color. A estos keyframes les añadiré un suavizado con F9. Finalmente con Alt-Shift-S colocaré un keyframe de escala, uno al comienzo y otro al final de la animación, y al primero lo agrandaré un poco. Esta técnica es muy usada para intros, y se logra gracias al uso de máscaras en movimiento. Empezaré creando una composición y arrastrando al fondo. A este lo bloquearé. Luego con la herramienta texto escribiré Fitotunes. Y luego un segundo texto en una capa distinta, animación. Y con control seleccionaré a ambos y centraré sus puntos de anclaje. Y con el panel alinear los centraré uno encima de otro en relación a la composición. Enseguida deseleccionaré las capas con F2 y con la herramienta pluma trazaré una línea, la cual la podemos cambiar de color y grosor. Dentro de sus propiedades de forma, cambiaré el fin de línea a redondo. Y presionaré U y luego la tecla P para moverlo donde comience el texto, y unos frames adelante lo moveré al otro extremo, teniendo los keyframes activados. Y para darles un suavizado de movimiento, los seleccionaré y presionaré F9. Y con el editor de gráficos los juntaré en forma de una montaña, para que así tenga una aceleración en el medio. Hecho esto, le agregaré una animación de recortar trazados. Y activaré un keyframe en inicio y en fin, ambos en 50%. Y unos frames adelante, el inicio a 100 y el fin a 0. También seleccionaré estos keyframes y presionaré F9. Y con el editor de gráficos les añadiré la misma aceleración.
Luego copiaré con Control C los keyframes y cerca de la posición final los pegaré con Control V. Y con clic derecho, asistente fotograma clave, elegiré fotograma clave con tiempo inverso, para que la animación sea en reversa, y así la línea se cierra. Hecho esto, contando de la posición final 20 frames más adelante, crearé otro keyframe, y unos frames más adelante copiaré el primer keyframe de posición para que la línea retorne, y copiaré los keyframes de recorte de trazo para que la línea desaparezca. Como la animación de la línea ya está terminada, recortaré a su capa con Alt y corchete cerrado. Ahora pasaré a la capa de Phytotunes y a la capa animación la ocultaré. Luego, teniendo seleccionada la capa Phytotunes, con la herramienta pluma dibujaré una figura que enmascarará al texto teniendo como guía la línea. Para ello activaré los keyframes de trazado de máscara e iré modificando la forma del trazado frame a frame, para que dé la sensación que la línea muestra el texto. Esto lo haré con la herramienta selección. Al terminar y verificar que la animación está correcta, ubicaré el cabezal en la parte que la línea retorna y seleccionaré los keyframes de la máscara y usando el panel Key Cloner presionaré Clone plus Reverse y se duplicarán los keyframes en reversa y los moveré para que coincidan con el movimiento de la línea. Y finalmente activaré la casilla de máscara invertida en la capa animación para que la línea primero muestre Phytotunes y de regreso a animación. Al revisar la animación, me di cuenta que un fragmento del texto de animación se muestra desde el principio. Para solucionarlo, crearé un keyframe al comienzo de la composición y modificaré a la máscara para que oculte a todo el texto. Y presionando Alt-Click, bloquearé a los keyframes. Otra manera de solucionarlo sería recortando la capa, y el resultado sería el mismo. Bueno amigos, espero que les esté gustando el curso de animación tipográfica. En la descripción encontrarán los demás capítulos. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal. Recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente y último capítulo del curso.